Bueno, les decía, vamos a empezar entonces con estos temas que tienen que ver, en principio, con movimientos, entre comillas, imaginémoslos en el plano y en el espacio. En R2 y en R3 vamos a ver unos movimientos en particular, que son las rotaciones, que no vamos a generalizar, ¿está bien? A otros espacios vectoriales por cuestiones obvias, digamos, porque es algo que nos interesa verlo en R2 y en R3, nada más. Aunque en principio podría generalizarse, pero no tiene mayor sentido, porque lo importante es la cuestión geométrica de las rotaciones y que vos entiendas que las rotaciones son transformaciones lineales, ¿está bien? Y que entonces vos te podés comportar para definirlas y para encontrar su fórmula como te comportás con cualquier transformación lineal. En el video, eso es lo que les quería aclarar, en el video aparecen gráficos que en el PDF no están, por ahí yo les voy a ir mostrando alguna cosita, pero bueno, empecemos por algo bien estúpido, ¿no? Bueno, no estúpido, digo, pero por algo bien elemental. ¿Qué es una rotación? Vos sabés qué es una rotación. Eh, una rotación, eh, no es otra cosa. ¿Están viendo ahora este GeoGebra que estoy compartiendo? Sí, sí, se ve. Bueno, listo. Sí, Entonces sí. digo, perfecto, yo tomo, por ejemplo, este vector, que sería el 1, 0. ¿Qué es rotarlo? Con centro en el 0, 0. Bueno, es simplemente hacer que este vector, ¿no es cierto? Digamos, perdón, voy a ponerme acá, es simplemente hacer, y esto lo voy a sacar, es simplemente hacer que este vector rote el ángulo que yo quiero, siempre lo vamos a decir positivo en el sentido antihorario. Entonces, digamos, si quiero, lo roto hasta acá, ¿está bien? Y entonces sería que de acá me voy para acá. Eso es en sentido antihorario, ¿no? En el sentido contrario a las manijas del reloj. Eso vos lo sabés, ¿está bien? Entonces, suponete, si yo voy a rotar este vector, el 1, 0, en un cierto ángulo θ, bueno, tendré que decir cuáles son las coordenadas del vector rotado, o sea, a dónde va a parar, ¿está bien? Si mi vector es este, el 1, 0, yo me imagino que va a parar acá en un cierto ángulo θ. Si mi vector, en lugar de ser este es el vector 0, 1, ponele, bueno, rotará de acá hasta acá y así siguiendo siempre en un ángulo θ. ¿Qué es lo que hace la rotación? Simplemente cambia la orientación del vector. De ninguna manera cambia su norma, de ninguna manera cambia su módulo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Tá? Entonces, una vez que uno recuerda esto, después dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para encontrar la fórmula de una rotación en R2, por ejemplo? Empecemos por R2, que es lo sencillo, y después en R3 simplemente vamos a ver la generalización de esto que estamos diciendo en R2. ¿Está bien? Entonces digo, yo tengo ese vector que era el 1, 0. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer? Y puedo fijarme a dónde va a parar el 1, 0. ¿Está bien? ¿Qué coordenadas tiene el 1, 0 cuando lo roto en un cierto ángulo θ? Entonces dijimos, si querés, analíticamente las cuentas serían estas que te ponemos acá. R en el 1, 0 me da un cierto vector B, que va a cumplir mantener su norma. Entonces cumplirá que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1, porque te acordás, vean que la norma en R2, la norma de un vector, vos lo viste en el CBC, no era otra cosa que la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Por lo tanto, si la norma es 1, la norma al cuadrado también es 1. ¿Está? Hola, ¿están de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí, Bien, sí. listo. Lo mismo con el 0,1. Entonces, listo, tenés esa ecuación para los numeritos A y B, y también tenés que el coseno que tiene que formar es θ. Entonces, de ahí sacás, estas son solamente cuentas, por eso no me voy a detener, como te decía antes, de ahí sacás claramente cuánto vale A, cuánto vale B. Fíjate entonces que, y perdóname, espero no marearte con esto, si vamos al gráfico para que se vea mejor, me parece, fíjate, suponete que mi vector B, por Dios, suponete que mi vector B es este que voy a poner acá, ¿está bien?
Cuando yo, y lo muevo en tita, ¿qué quiere decir? Si yo lo muevo en tita, quiere decir que este ángulo que está acá entre el vector rojo y el vector negro es tita. Por lo tanto, si esta es la circunferencia unitaria, ¿no? Esta coordenada será coseno de tita y esta coordenada que cae sobre el eje Y será el seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo busco la matriz de esta transformación lineal que estoy definiendo, o sin buscar la matriz, si yo busco definir la transformación lineal sobre una base, voy a decir, bueno, a ver, el 1, 0, ¿a dónde va a parar? Al vector que tiene coordenadas coseno de tita, seno de tita, que es este que dibujamos en negro. ¿Y el 0,1 a dónde va a parar? Bueno, mira, el 0,1, si tomo, perdonen, si tomo este vector rojo y lo pongo en el 0,1, ¿a dónde va a parar? Bueno, fíjate, la coordenada en X va a ser negativa, ¿no es cierto? La coordenada en Y va a ser positiva. Y si vos te parás como un tipito, digamos, sobre este eje rojo, mirando para donde está el punto D, que estamos dibujando ahí, me vas a decir, bueno, mira, esto que está acá ahora, lo que está sobre el eje Y es coseno de tita y lo que está sobre el eje X es menos el seno de tita. ¿Tá? Si tita es el ángulo que se forma entre el vector rojo y el vector negro. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir, digamos, definiendo a dónde van a parar el 1, 0 y el 0, 1 cuando estoy rotando a los vectores de R2 en un ángulo tita. ¿Tá? Entonces, de ahí sale la fórmula, es lo de menos, pero digo, bueno, R del 1, 0 tiene coordenadas coseno tita, seno de tita, R del 0, 1 tiene coordenadas menos seno de tita, coseno de tita. ¿Está bien? Y de ahí, inmediatamente, vas a sacar quién es la matriz de esa transformación lineal, ¿no es cierto? Porque entonces quiere decir que la rotación aplicada a un vector genérico x1, x2 va a ser esta matriz que dibujamos acá, fíjate, primera columna, coseno de tita, seno de tita, que es a donde va a parar el 1, 0. Segunda columna, menos seno de tita, coseno de tita, que es a donde va a parar el 0, 1. Entonces, esta matriz, vos simplemente por ahora, ya después cuando veamos la parte de producto interno vamos a generalizar estas cosas. Pero por ahora es lo que vos tenés que recordar. Esta es la matriz, ¿está bien? Que provoca una rotación sobre el vector x1, x2 de ángulo tita en el sentido antihorario. ¿Está bien? Y si querés, podés verificar con la fórmula de ángulo que te dieron cuando estabas en el CBC, que esto, efectivamente, el ángulo que forman el x1, x2 con el resultado de multiplicar la matriz por el vector x1, x2 es efectivamente tita. ¿Tá? Entonces, esta es la matriz de rotación. En R2, en ángulo tita en sentido antihorario. La tenés que guardar en tu memoria. Fíjate, más allá de lo que guardes en tu memoria o si no lo guardás en tu memoria porque podés, antes de verla, bueno, vamos a ver la rotación en R3 y después te digo algunas características. La rotación en R3, ¿qué va a ser? Va a ser, yo voy a rotar sobre un plano, ¿está bien? Y esos vectores de ese plano van a rotar alrededor de un eje, que va a ser ortogonal al plano, ¿está bien? Entonces, el ángulo se va a considerar positivo cuando giro en el sentido contrario a las agujas del reloj otra vez. Y teniendo en cuenta lo que uno vio en R2, inmediatamente vas a poder sacar cuál es la fórmula cuando tomás como eje de la rotación. El eje es la recta que no se mueve. Cuando tomás como eje, ¿está bien? A cada uno de los ejes coordenados. El eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Está bien? No me quiero detener en esto porque, digamos, no me quiero detener mucho porque la verdad es que esta parte es simplemente que vos te guardes estas matrices para usarlas cuando te las pidan, ¿está bien? Y nada más, en esta práctica. Después ya en la parte de producto interno vamos a volver sobre esto. Entonces, voy a buscar la matriz de rotación de un ángulo tita en sentido positivo sobre el plano XY. ¿Qué quiero decir? Los vectores del plano XY rotan alrededor del eje Z. Después voy a buscar la rotación en el sentido positivo del plano XZ alrededor del eje Y, y después la rotación en el sentido positivo sobre el plano YZ, que es el ortogonal al eje X. ¿Ok? Y entonces ahí vas a encontrar quiénes son esas matrices de rotación.
Fíjate, si yo dejo fijo el eje Z, que es el tercero que está acá, voy a averiguar cuánto vale la rotación en el 001. Bueno, la rotación en el 001 va a valer 001 si el eje Z es el que se queda quieto. Y los planos, el plano, perdón, XY va a rotar como rotábamos antes. Está bien, cuando teníamos en R2 simplemente el plano formado por el eje X e Y en R2. Entonces me va a quedar la misma matriz que teníamos antes, coseno de tita menos seno de tita, coseno de tita, y me va a quedar el tercer vector fijo. Siempre hay en la rotación, como hay un eje, como se rota alrededor de un eje, no alrededor de un punto, como hacíamos en R2, siempre hay un vector que va a quedar fijo. Y lo que se mueve es el plano que es ortogonal a ese vector. Entonces, esta va a ser la matriz de rotación con respecto al eje Z en un ángulo tita. Esta va a ser la matriz de rotación con respecto al eje X en un ángulo tita. O sea, voy a dejar el eje X fijo. ¿Está bien? Fíjate, el 1, 0, 0 va a parar al 1, 0, 0. Y después, en el plano YZ, las cosas rotan como antes. ¿Está bien? Y por ahí esto te puede confundir, pero bueno, míralo. Si vos dejas el eje Y fijo, entonces el 010 va a parar al 010, ¿no es cierto? ¿A dónde va a parar el 100? Bueno, vos imaginate en R3 que te parás, ¿está bien? En el eje X mirando para afuera del cuaderno, ¿no? Dibujate, a ver, perdón, voy a dibujar esto un poquito porque me parece que si no, no se entiende un pomo de nada. ¿Ahí están viendo esta hoja cuadriculada? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, a ver, voy a ver si yo puedo dibujar algo, ¿viste? Porque la verdad que también para mí dibujar acá es tan... Suponete, vos estás en tu cuaderno y entonces dibujás R3. ¿Cómo dibujás R3? Bueno, suponete que yo no tengo Alzheimer, ¿está bien? Esto es Z, esto es Y, esto es X. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy rotando, digamos, alrededor del eje X, el eje X es el que permanece invariante, el sentido positivo es este y entonces el tipito está parado acá con su cabecita, ¿está bien? Entonces, rotar en el sentido contrario a las agujas de reloj es que tomas este y te vas para allá, ¿está bien? Ahora, si yo me paro sobre el eje Y, la parte positiva del eje Y es la que apunta para este lado, para el lado derecho. Entonces ahí el tipito se va a parar acá. ¿Está bien? Este es el tipito que está parado acá, apuntando con la cabeza en el sentido positivo. ¿Está bien? Y entonces esto va a rotar de esta manera, de acá para acá. ¿Se entiende? Digo para que entiendas esos signos menos y más de dónde vienen. ¿Está? Entonces, eso sería rotar en el sentido positivo. El eje Y es el que se va a quedar fijo. Si pongo fijo el eje Y, ¿no? Vamos a poner lo que se llama la rotación con Y fijo y en ángulo tita. Este es el que se queda fijo y el que rota es el plano XZ. ¿Está bien? Bien. Perdón, sería entonces como hacer un cilindro alrededor de cada eje. O sea, si gira en X es un cilindro que recubre X. Sí, más que un cilindro, nada, porque esto se queda fijo, ¿está bien? O sea, sí, entiendo lo que decís. Si vos tomás un punto, por ejemplo, sobre el plano, perdón, ¿no? Si yo tomo un punto sobre el plano YZ, ponele que está acá, y voy a girar alrededor del eje X, sí, esto va a ser una cosa así, ¿está bien? ¿Se entiende? Y se va a quedar sobre aquella pared que está allá, y el eje X va a quedar, no se va a correr el punto para adelante. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Claro, como que el valor de X se mantiene, pero van cambiando los otros dos. Exacto, tal cual. Tal cual. Efectivamente, efectivamente. Para cada punto que yo tome, el valor en X se mantiene y se mueve lo demás. Muy bien. Perdón, si Sí. me piden que rote negativamente, ¿qué es lo que tengo que cambiar en la matriz? ¿El valor del Y en lugar menos de seno? tita pones menos tita. ¿Está?
y con eso ya gira para el otro lado. Claro, tal cual. Perfecto. Bueno, entonces, esto fue en cuanto a la rotación. Entonces, Perdón, estas el coseno de matrices... menos tita era menos coseno de tita, ¿no? Pero ¿Cómo, con el cómo? seno se puede hacer eso. El coseno de menos tita era menos coseno de tita, pero No, en el no, seno... el coseno es una función par y el seno es una función impar. Por lo tanto, coseno de x es coseno de menos x, pero seno de menos x es menos el seno de x, ¿me entendés? Si yo calculo el coseno en menos tita, me da lo mismo que el coseno de perfecto. tita. ¿Está? Ok. Sí, ahí me anoto eso. Bueno, entonces, la otra cosa que vamos a ver es lo que se llama los proyectores. En principio, en esta práctica, los proyectores que se llaman transversales. ¿Tá? O sea, proyectar sobre una, si estoy en R2, sobre una recta en cualquier dirección. Entonces, perdonen, voy a compartir acá esto. No, no voy a compartir esto, discúlpenme. Voy a compartir, disculpen, voy a compartir otro archivo y ahora... Ahí. Bueno, entonces voy a compartir un dibujito muy pavo que es el siguiente. Vamos a tomar esta recta que dibujé en azul, ¿tá? Es S1, cuyo nombre está acá. ¿Se ve bien esto? ¿Lo están viendo suficientemente grande? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, Bueno, se ve bien. esta recta que está acá la llamo S1. La otra, la que está en rojo, la voy a llamar S2. ¿Está bien? Lo que quiero que veas es lo siguiente. Estoy en R2, ¿está bien? S1 y S2 son rectas que pasan por el origen de dimensión 1, son subespacios, ¿está bien? Obviamente. Y la suma, ¿está bien?, de estos dos subespacios me da todo R2. ¿Está? Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrarte cómo puedo definir una proyección sobre un subespacio en la dirección de otro en R2 y después lo generalizamos, ¿está bien? A cualquier espacio vectorial donde yo pueda encontrar dos subespacios que sumados me den el espacio vectorial entero, ¿está? Entonces, esto es simplemente un ejemplo, pero siempre es bueno ver el ejemplo porque así uno entiende qué es lo que está definiendo cuando generaliza. Entonces digo, tengo esta recta S1 que está en azul y esta recta S2 que está en rojo. Yo voy a decir que para proyectar un punto P1, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar una recta paralela a S2 que pase por P1 y me fijo dónde corta a esa recta S2 sobre la que yo quiero proyectar. ¿Está bien? Entonces, obviamente, que cuando yo proyecte, todo lo que consiga va a estar sobre la recta azul, sobre S2. ¿Está bien? Perdón, sobre S1, que es la recta azul. Entonces, todo el resultado de proyectar va a estar sobre la recta azul. ¿Cómo lo hago? Si voy a proyectar en la dirección de S2, trazo una paralela a S2 que pasa por P1 y obtengo este punto que voy a llamar Q1. ¿Está? Bien, eso sería geométricamente, gráficamente, si me explican a mí qué es la proyección en la escuela primaria, ¿está bien? Si, de la misma manera en la escuela primaria, si me explican a mí qué es la proyección, proyectar sobre S2 en el sentido de S1, ¿qué va a ser? Yo me paro sobre el punto P1, trazo sobre P1 una paralela a S1, ¿está bien? Que pase por P1 y me fijo cuándo esa nueva recta corta a la recta S2, ¿está bien? Y ahí obtengo entonces la proyección de este punto P1 sobre la recta S2. Fíjate entonces que sucede que el punto P1 que yo proyecto sobre una recta y sobre otra, siempre se puede escribir como Q1 más Q2, ¿está bien? Donde Q1 es la proyección sobre S1 y Q2 es la proyección sobre S2 en la dirección de S1. ¿Estamos, aunque sea un poco un trabalenguas? Estamos. Bien, entonces, quiere decir que, fíjate, la proyección sobre S2 en la dirección de S1 más la proyección de S1 en la dirección de S2 siempre me vuelven a dar el punto P. Bueno,
Bárbaro. Pero, ¿qué pasa? Definirlo de esta manera, ¿no es cierto? En general sería recontra complicado. Lo que sí podemos ver es lo siguiente. Fíjate, primera cuestión. Este punto P siempre se puede escribir como la suma de un elemento que está en S1 más otro elemento que está en S2. Y esos puntos son únicos, ¿está bien? Y coinciden con la proyección, ¿no es cierto?, sobre la recta S1 en la dirección de S2 y la proyección sobre la recta S2 en la dirección de S1. ¿Está bien? Quiero decir que si yo pienso a R2, digamos, formado por la suma de estos dos subespacios, todo punto de R2, que eso lo vimos cuando vimos suma directa en espacios vectoriales, puede escribirse como un elemento de S1 más un elemento de S2. Cuando lo descompongo de esa manera, al elemento de S1 lo llamo la proyección sobre S1 en la dirección de S2 y al otro lo llamo la proyección sobre S2 en la dirección de S1. Bien. Ahora fíjate algo más. Si yo miro esto como si fuera una función, todo punto, te decía, cuando yo lo proyecto sobre S1 me da un punto de S1. Ahora, cuando yo estoy proyectando sobre S1, si tomo cualquier punto que está sobre la recta que está en rojo y lo voy a proyectar sobre S1 en la dirección de la recta S2, bueno, cualquier punto que esté sobre S2 cuando lo proyecto va a ir a parar al 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo también podría definir a esta proyección sobre S1 en la dirección de S2 como una transformación lineal, porque efectivamente se cumple que es una transformación lineal de la siguiente manera. Los puntos que están en S1 se quedan fijos y los puntos que están en S2 van a parar al 0. Entonces puedo definir en forma sencilla, teniendo en cuenta que toda transformación lineal queda definida sobre una base, de esta manera a la proyección sobre el subespacio S1 en la dirección de S2. ¿Ah? Y esto es lo que vamos a utilizar para poder definir las proyecciones sobre cualquier subespacio en la dirección de cualquier otro subespacio, que es su complemento, en cualquier espacio vectorial que a mí me tiren por la cabeza, no solamente en R2 o R3, ¿está bien? Cuando yo tenga dos subespacios que sumados me dan todo el espacio vectorial, voy a poder definir esa transformación lineal, que es la proyección sobre el subespacio S1 en la dirección de S2, de esta manera. ¿Tá? Fíjate además que, ya que estamos, después lo vamos a ver, pero lo digo ahora, si yo proyecto el punto P1 sobre S1 en la dirección de S2, consigo el punto Q1. Y si vuelvo a proyectar ese resultado, ¿qué obtengo? ¿Qué piensan que obtienen? Si yo tomo este punto Q1 y digo, voy a buscar la proyección de Q1 sobre S1, ¿qué me da? Q1. Claro, tal cual, se queda fijo, ¿está bien? Y si proyecto cualquier puntito, este punto que está acá, ¿no es cierto?, sobre S1 en la dirección de S2, ¿qué obtengo? El 0. Cuando lo vuelva a proyectar voy a seguir obteniendo el 0, ¿está bien? Quiero decir, cuando yo proyecto sobre un subespacio en la dirección de otro subespacio, ¿está bien? Si proyecto una vez y después vuelvo a proyectar, las cosas se quedan como estaban. ¿Está bien? Eso es algo importante porque después vamos a ver que es una propiedad que se cumple siempre que yo estoy proyectando. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a compartir la pantalla del PDF. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de... Vimos que era un proyector en R2. Entonces, fíjate, lo único que voy a hacer es decirte cómo voy a definir en general un proyector. ¿Está bien? Entonces voy a decir, mira, yo voy a decir que un proyector en cualquier espacio vectorial va a ser una función que, cuando yo la compongo con sí misma, me vuelve a dar la misma función. O sea, esto que veíamos gráficamente, proyectar dos veces es quedarte en el resultado que obtuviste antes. ¿Está bien? Y la otra cosa que está demostrado en el video, y no sé si vale la pena demostrarlo acá, pero fíjate, si una función, si una transformación lineal cumple que pi, lamentablemente te estoy poniendo esta notación porque esta es la notación que aparece en la práctica, ¿está bien? Si no, yo pondría p, pero bueno, pi compuesta con pi me da pi. Si una transformación lineal cumple esto, entonces todo elemento que está en la imagen de pi se queda fijo cuando le aplico pi, ¿está bien? Eso es muy fácil de demostrar
Porque, fíjate, si W pertenece a la imagen de pi, entonces existe alguien que cuando le aplico esa función pi, va a parar a W. Ah, bueno, bárbaro entonces. Pero como pi compuesta con pi me da pi, entonces cuando hago pi compuesta con pi aplicado a B, eso es lo mismo que pi en B, y pi en B da W. ¿Está bien? Por lo tanto, pi aplicado a W da por resultado W. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos tenés lo que se llama un proyector, que se define como la transformación lineal, que compuesta con sí misma te vuelve a dar la misma función, siempre se cumple que la imagen de esa transformación lineal queda fija cuando le aplicás la transformación lineal. Esto es fundamentalmente lo que dice esto. Y además, la otra cosa es que siempre el núcleo de la transformación lineal está en suma directa con la imagen de la transformación lineal. Fíjate que esta es una transformación lineal que va de B en B, ¿está bien? Entonces, se cumple que, en principio se cumpliría que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me da toda la dimensión de B, ¿no es cierto? Lo que vamos a demostrar acá es que cuando se cumple que pi compuesta con pi te da pi, el núcleo de pi está en suma directa con la imagen y me da todo B. Entonces, suponete que vos tomás, como hacés siempre en matemática, tomo un vector que está en la intersección. Supongo que hay un vector que está en la intersección. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que demostrar que ese vector es igual a 0 para demostrar que el núcleo y la imagen están en suma directa. ¿De acuerdo? Bueno, bárbaro. Entonces digo, si B pertenece a la imagen de pi, entonces cuando a ese vector B le aplico pi, me da por resultado B, porque es lo que demostré en la observación anterior. Ah, pero pará, si B está en la intersección del núcleo con la imagen, eso quiere decir que B está en el núcleo, entonces cuando a B le aplico la pi, me da 0. Ah, pero ¿cómo? Pi de B me da B y pi de B me da 0. Bueno, eso quiere decir que el B es el 0. ¿Qué demostré con esto? Demostré solamente, ¿no es cierto?, que el núcleo y la imagen se intersecan solamente en el 0. ¿Y por qué puedo afirmar entonces que son dos subespacios que están en suma directa y que me dan por resultado B? Yo digo... Porque son LI. ¿Qué quiere decir que son LI? Porque ojo que estoy hablando de subespacios, no de vectores. ¿Está bien? Mi idea sería, mira, yo sé que el núcleo de T, perdón que escriba con esto, perdón, el núcleo de pi, no de T, está incluido en B. Y la imagen de T, de pi, perdón, también está incluido en B. Bueno, incluido o igual, ¿no? ¿Está? Entonces digo, si yo tengo que la dimensión del núcleo de pi más la dimensión de la imagen de pi me da por resultado la dimensión de B, al ver que están en suma directa, ¿qué es lo que acabo de ver? Bueno, acabo de ver justamente que la dimensión del núcleo de pi, discúlpenme, la dimensión del núcleo de pi más la dimensión de la imagen de pi es igual a la dimensión de B. Ah, bueno, listo entonces, porque el núcleo de pi más la imagen de pi están en suma directa porque se intersecan solamente en el 0. Pero no solo están en suma directa, sino que cuando le calculo la dimensión al núcleo de pi más la imagen de pi me da la dimensión de B. Pero eso quiere decir que tengo un subespacio que está incluido en B y que tiene la misma dimensión. Hola, ¿están de acuerdo? ¿Cómo fue lo último? Digo, el núcleo de pi más la imagen de pi está incluido en B. Si un espacio está incluido en otro y además tiene la misma dimensión, entonces es igual a B. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por lo tanto, entonces, efectivamente, el núcleo de pi suma directa con la imagen de pi me da por resultado todo el espacio vectorial B. Entonces, fíjate esto. Acordate del dibujito que vimos en R2. ¿Qué dijimos? Yo tenía un S1 y un S2, ¿está bien? Que cuando
Cuando lo miraba, me sumaban todo R2. La suma de esos dos subespacios daba R2. ¿Está bien? Uno era el núcleo y otro era la imagen. Entonces, fíjate, siempre que yo defino, perdón, voy a subir. Siempre que yo defino una transformación lineal que cumpla esto, que pi compuesta con pi me da pi, tengo una transformación lineal que tiene un núcleo y una imagen que están en suma directa. ¿Está? Entonces, voy a poder definir esa transformación lineal a la que vamos a llamar proyector, ¿está bien? Como, acá esto es lo mismo que vimos antes, por eso no me detengo. Voy a poder definir esa transformación lineal a la que voy a llamar proyector, como dijimos antes cuando veíamos en el gráfico. Entonces, con esto, siempre acordate, y fíjate que una y otra vez, muchas veces, volvemos a ese teorema que nos permitió dar un salto en el conocimiento. El teorema que decía que toda transformación lineal quedaba unívocamente definida sobre una base. ¿Está bien? Sobre lo que estuvimos laburando también la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo definir el proyector que se me cante en la dirección que se me cante, siempre y cuando la imagen y el núcleo estén en suma directa, me den todo el espacio vectorial. ¿Y cómo lo voy a definir? Bueno, mira, las cosas que están en la imagen las voy a dejar fijas y las cosas que están en el núcleo, obviamente, las voy a mandar al cero. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a llamar, digamos, la proyección, ¿está bien?, sobre S1 en la dirección de S2. Recordá esto, el primer subíndice te está hablando de la imagen del proyector, y el segundo subíndice, S2, que es un subespacio, te habla de quién es el núcleo, ¿está bien?, de ese proyector. Y entonces de esa manera vas a poder definir lo que se te cante, siempre y cuando S1 y S2 estén en suma directa. Y no solamente lo voy a poder definir en R2 y en R3, lo voy a poder definir en el espacio vectorial que se me cante. ¿Está bien? Puede ser el espacio vectorial de los polinomios, puede ser el espacio vectorial de las matrices, lo que fuere. Obviamente, esto nace de mirar R2 y R3, ¿no es cierto? Pero digo, si uno quiere, lo puede definir. ¿Está bien? Fíjate además, bueno, sigo viaje, después te digo lo que te quería decir. Fíjate que, así como vimos en el gráfico que proyectar sobre C1 en la dirección de C2, más la proyección sobre C2 en la dirección de C1 me daba siempre el puntito B que yo estaba proyectando, entonces siempre voy a poder demostrar que si tengo S1 en suma directa con S2, la proyección sobre C1 en la dirección de C2 más la proyección de C2 sobre la dirección de C1 como función, me va a dar la función identidad. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si vos le aplicás esta suma a un vector cualquiera, lo que volvés a obtener es el mismo vector, porque estás haciendo el ida y vuelta, digamos, para decirlo rápido. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se define esto? Fíjate, si yo tengo cualquier vector B, ese vector B se va a poder definir, se va a poder descomponer como B1 más B2. Con B1 un elemento de C1 y B2 un elemento de C2. ¿Qué va a ser la proyección sobre S1 en la dirección de S2? Bueno, mira, al vector B1, que es el que está en la imagen, lo va a dejar fijo. Y al vector B2, que está en el núcleo, lo va a mandar al cero. ¿Está bien? Entonces, pi de S1 en la dirección de S2 aplicado a B es pi en S1 en la dirección S2 aplicado a B1 más B2. Como esto es una transformación lineal, esto me da la proyección sobre S1 en la dirección de C2 sobre el vector B1 más la proyección sobre S1 en la dirección de C2 sobre el vector B2. Como B2 está en el nulo de esta transformación lineal, va a parar al cero, y entonces siempre me quedo justamente con la componente sobre S1, tal como dijimos que íbamos a obtener cuando la definiera. Bueno, ahora, si le aplicás al mismo vector B la proyección que va para el otro lado, o sea, la proyección sobre C2 en la dirección de C1, lo que vas a obtener es la otra componente, B2. Así que obviamente, cuando vos sumes estas dos funciones y se las apliques a un vector B, lo que vas a obtener es la identidad. ¿Está bien? Lo importante de esto es lo siguiente que quiero que te guardes. Trick, trick. Esto me está hablando de una... Perdón, quería poner el cuadradito. Esto me está hablando de una relación muy importante entre estas proyecciones. Porque esto quiere decir
que si yo conozco la proyección sobre, ponele, S2 en la dirección de S1, inmediatamente puedo conocer cuál es la dirección, la proyección sobre S1 en la dirección de S2, ¿está bien? O sea, lo que sería proyectar al revés, para decirlo a lo bruto, ¿está bien? Y esto es importante, ¿por qué? Porque me ayuda por ahí a encontrar la matriz de la transformación lineal rápidamente sin hacer tantas cuentas. Ponele que vos ya encontraste la matriz que proyecta sobre S2 en la dirección de S1. Ah, entonces si yo estoy buscando la matriz que proyecta sobre S1 en la dirección de S2, lo que hago es tomar la matriz identidad, le resto esa que yo encontré con respecto a la base canónica, si estás en R2 y en R3, y lo que obtenés es la proyección sobre S1 en la dirección de S2. Es importante que ustedes recuerden que hay una, digamos, relación íntima entre estas dos proyecciones. ¿Está bien? Y después, la otra cosa que se define es la simetría. ¿Está bien? ¿Qué es la simetría? Bueno, mira, la simetría es que, voy a compartir esto. Con la simetría quiero decirte lo siguiente. Fíjate, mirá este dibujito donde teníamos S1 en azul y S2 en rojo. ¿Está bien? Entonces, fíjate, si yo proyecto sobre S1 en la dirección de S2, ¿está bien? Y voy acá, caigo en Q sub 1. ¿Está bien? Ahora, si yo, voy a hacer una cuentita acá. Si yo hago, si yo a este punto P sub 1, en lugar de restarle una vez la proyección sobre S2, se la resto dos veces, ¿qué va a pasar? Voy a caer, digamos, sobre esta misma recta paralela que pasaba por P sub 1, pero en lugar de caer en el espejo, en esta recta azul S2, voy a caer del otro lado. O sea, es como si la recta S2 la estuviera usando de espejo y voy a reflejar para el otro lado de esa recta en la dirección de S2. ¿Está bien? A ver, esperen un segundito, voy a compartir otro archivo. Oh, perdónenme. Quiero abrir acá otro archivo para que se vea esto que quiero decir. Ah, no, me parece que eso no lo tengo acá. No, discúlpenme, entonces lo voy a hacer acá mismo. Discúlpenme, chicos. Digo, si al punto P sub 1, yo en lugar de restarle una vez su proyección sobre S2 en la dirección de S1, se lo restara dos veces, ¿qué obtengo? Obtengo este puntito que está acá. ¿Está bien? O sea, al P sub 1 lo mando acá. ¿Ok? Entonces, si querés, te lo dibujo como vector, pero bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Hola. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, digo, si yo al punto P sub 1 le resto la proyección sobre S2 en la dirección de S1, lo que obtengo es Q sub 1, ¿no es cierto? Que es la proyección sobre S1. Ahora, si se lo resto dos veces, ¿qué obtengo? Obtengo este otro punto que está acá, ¿está bien? ¿Qué sería? Reflejar a P sub 1 del otro lado de S1, ¿está? Como si S1 fuera un espejo, ¿se entiende? Entonces, todo lo que está sobre esta recta en verde, cuando yo lo refleje, va a ir a parar del otro lado del espejo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, listo. Eso es lo que vamos a definir en general. Voy a decir, bueno, mira, cuando yo busque una simetría, ¿qué voy a hacer? En lugar de restarle al vector B una vez, ¿está bien?, la proyección sobre S2 en la dirección de S1, se lo voy a restar dos veces. Y lo que voy a obtener entonces de esa manera es el simétrico con respecto al subespacio S1. Ojo acá con los subíndices, ¿está bien? Voy a decir, discúlpenme esta notación, pero estoy usando la misma notación que en la práctica, ¿está bien? La simetría que se va a notar con este sigma, con este signo de sumatoria que ustedes conocían, de S1 en la dirección de S2, lo voy a hallar siempre haciendo V menos dos veces la proyección sobre S2 en la dirección de S1.
Ahora, ¿qué pasa? Si yo te pido a vos que me definas una simetría, por ahí definirlo así es un plomazo. Vos lo que tenés que pensar es, ¿cuál es la base más adecuada para poder definir esta simetría? ¿Y cuál es la base más adecuada? La base más adecuada es aquella base del espacio vectorial que contenga una base de C1 y una base de C2, que son dos subespacios que están en suma directa. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es decir, esta simetría, ¿está bien? En cada punto que está en S1 me vuelve a dar el mismo punto S1. Pero si tomás un vector que está en S2, lo que te va a dar es menos ese vector. Y entonces así va a ser muy sencillo para vos encontrar la definición de cualquier simetría en cualquier espacio vectorial que te den, ¿está bien? Cuando tenés S1 y S2 que descomponen al espacio vectorial. ¿Está? Entonces, con esto quería darles algunos ejemplos que son los que están en el video, lamentablemente. Lamento no haber hecho otros, pero bueno, discúlpenme. Así se dio la semana. Entonces, suponete que a vos te dicen, en R3, definite una proyección sobre este plano, el plano generado por estos dos vectores, 1, 1, 1 y 1, 2, 0, en la dirección de S2. Que es el subespacio generado por este otro vector, 1, 2, 1. ¿Qué tenemos que hacer? Si voy a proyectar, ¿no es cierto?, sobre este plano en la dirección del 1, 2, 1, ¿qué dijimos? Mirá, la dirección te da el vector que va a parar al 0. Y las cosas que están en el plano sobre el que vos vas a proyectar se quedan fijas. Entonces yo voy a tomar, como estos dos subespacios claramente están en suma directa, ¿está bien? Voy a decir, tomo una base de R3 que es la que está formada por estos tres vectores. Los dos primeros se van a quedar fijos y el tercero lo mando al 0 y defino esa transformación lineal. Entonces hago eso, ¿está bien? Con esto entonces me queda definida una transformación lineal, porque te acordás que toda transformación lineal queda definida sobre una base, ¿está bien? Perdón, Entonces, sí. ¿por qué querés mandar al 1, 2, 1 al 0, 0? No entendí Porque esa me parte. dicen que tengo que definir la proyección sobre este plano en la dirección de S2, ¿está? Y dijimos que el vector que me daba la dirección era el que tenía que ser el núcleo de la transformación lineal, ¿te acordás? Hola, Sí, sí. ¿está? Acordate del dibujito en R2, digamos, cuando tomábamos un punto que estaba en la recta roja, si yo lo proyectaba sobre ese 1 iba a parar al 0, ¿ok? Ah, sí, sí, ¿Ah? ahí va. Bien, entonces, digo, a los dos primeros, que son los que están en el plano sobre el que vos querés proyectar, ¿está bien? Los dejás fijos. Y al otro lo mandás al 0, listo. Está definida sobre una base, ¿está bien? Otra cosa que quiero que mires fijo, me están pidiendo que busque la proyección de R3. Te digo que mires esto porque para que te fijes cómo va a aparecer planteado, ¿está bien? De qué manera va a aparecer planteado en la práctica. Voy a proyectar todo el espacio vectorial R3 sobre un plano. ¿En qué dirección? En la dirección de S2, ¿está bien? Así lo vas a encontrar dicho. Entonces, acordate que cuando te dicen hallar la proyección de B sobre S, significa que el subespacio S es la imagen de la transformación lineal. Y en la dirección D, significa que esa dirección me está dando a mí quién va a ser el núcleo de la transformación lineal. Mientras los subespacios estén en suma directa y me den todo el espacio vectorial, voy a poder definir esa proyección que me están pidiendo. Entonces, sobre esta base me queda definida de esta manera. Si vos querés demostrarle a tu hermano que podés darle una formulita, ¿no es cierto?, de esta proyección en general, bueno, muy fácil. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo que decíamos que hacíamos la clase pasada. Tomo un vector X cualquiera y lo escribo, ¿no es cierto?, como combinación lineal de esos tres vectores de la base. ¿Está bien? ¿Para qué? Para después poder aplicarle a la T y decirle a mi hermano a dónde va a parar un X genérico que se escribe como X1, X2, X3. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ponés esta combinación lineal de los vectores de R3, la igualás a X1, X2, X3, entras a triangular a lo bruto, que es algo que aprendiste a hacer en el CBC. ¿Están de acuerdo con esto? Supongo que sí. Bien, entonces, Sí, sí. tomás esta matriz. Perdón, Sí. ¿por qué los pones como columnas?
Porque si vos planteás esta ecuación, bueno, porque el 1, 1, 1 traspuesto es una columna, ¿está bien? Hola. Sí, sí, está bien. Tengo que alfa por el 1, 1, 1 más beta por el 1, 2, 0 puesto como columna, más gamma por el 1, 2, 1 puesto como columna, tiene que darme x1, x2, x3, ¿está bien? Está bien, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si no lo escribo, ¿eh? No, no, pues me mezclé con lo del principio, cuando chequeabas Ah, linealidad, los pedías como fila, nada, eso. ok. Gracias. Entonces, listo. Entonces, nos queda esta matriz y entro a triangular. A la primera fila, a la segunda fila le resto la primera, me queda 0, 1, 1. Si a la tercera le restás la primera para matar este 1, que estaba acá, te queda F3 menos F1 me da 0, menos 1, 0. Yo puedo reordenar esto, ¿está bien? Y qué sé yo, y seguir triangulando, pero no vale la pena, fíjate. Ya de acá sacamos que el beta vale menos x3 menos x1, o sea, vale x1 menos x3. Voy y lo reemplazo en la segunda fila y saco cuánto vale gamma, que es menos 2x1 más x2 más x3, bueno, y el alfa vale 2x1 menos x2. Esto después mírenlo, son cuentas, no tiene mayor importancia. Lo que quiero recordarles es cómo hacen para encontrar la fórmula de la transformación lineal. Entonces, a un x genérico le aplico la t, entonces me va a quedar alfa, que vale 2x1 menos x2, por la t aplicado al vector 1, 1, 1, más beta, que es x1 menos x3, por la t aplicado al 1, 2, 0, más gamma, que es menos 2x1 más x2 más x3, por la t aplicado al 1, 2, 1. Fíjate que cuánto vale gamma ni me importa, porque como el 1, 2, 1 se va a parar a 0, la verdad no va a influir en mi fórmula. Entonces directamente me queda que t aplicado a x1, x2, x3, me da esta formulita que está acá. Y otra vez, fíjate, esta formulita que está acá, vos la podés escribir como una matriz por un vector columna. ¿Qué matriz? 3 menos 1 menos 1, 4 menos 1 menos 2, 2 menos 1, 0, multiplicado por x1, x2, x3. Fíjate entonces que esta matriz, ¿qué está haciendo? Es la matriz de esta transformación lineal, que es la proyección de la canónica en la canónica. ¿Estás de acuerdo? Porque estas coordenadas de acá, x1, x2, x3, son las coordenadas de cualquier vector x con respecto a la base canónica. Entonces, yo multiplico a esta matriz por las coordenadas de un vector con respecto a la base canónica y lo que obtengo son las coordenadas del transformado con respecto a la base canónica. ¿Está? O sea que esta matriz que está acá, vos la podrías conseguir planteando la fórmula de esa proyección, o también lo podrías conseguir de qué otra manera. Como vimos la clase pasada, pensando en cómo se construye la matriz de esa transformación lineal. ¿Está bien? ¿Por qué te digo esto? Porque esta primera columna que está acá, ¿qué es? Es t aplicado al vector 1, 0, 0, con sus coordenadas con respecto a la base canónica. ¿Te acordás? Porque así se construía la matriz de una transformación lineal. Hola. Sí, sí. Bueno, la segunda columna serán la proyección del 0, 1, 0 con respecto a la base canónica y así siguiendo. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en este caso, fíjate, por eso te lo pongo, no siempre conviene encontrar esa matriz como estuvo definida, porque a mí me resulta más fácil encontrarlo de esta manera, ¿no es cierto? Perdón, voy a subir. Primero definirla sobre la base adecuada y después simplemente buscar la fórmula. O la otra cosa que podrías haber hecho es, discúlpame, hallar la matriz de T de B en B, ¿tá? Tomando la base 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1, y después multiplicándola por los cambios de base adecuados para hallar la matriz de la transformación lineal con respecto a la base canónica. ¿Se entiende esto último que dije o no se entiende nada? ¿Quieren que lo escriba? Sí, sí. Igual, Si lo puede repetir. Sí, cómo no. Yo digo, es más fácil encontrar la proyección, ¿no es cierto?, cuando laburo con la base indicada.
Si no, es un imposible. No es un imposible, pero es muy trabajoso, ¿no es cierto? Si yo sé que estoy buscando la proyección sobre un determinado, bueno, plano en este caso, en una determinada dirección, lo que me conviene es laburar sobre esta base, los generadores del plano y la dirección sobre la que estoy proyectando. ¿Está bien? Ahora, cuando vos haces eso, no encontrás de una, digamos, la matriz de esta proyección con respecto a la base canónica, ni la fórmula. ¿Está bien? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que por ahí es más sencillo, lo voy a escribir, si me permitís, de esta manera. Digo, bueno, mira, a ver, es muy fácil para mí decir lo siguiente. Como yo dije que T aplicado al 1, 1, 1 me tiene que dar 1, 1, 1. ¿Está bien? Después dije que en el otro vector que generaba el plano, T aplicado al vector 1, 2, 0, tiene que dar por resultado 1, 2, 0. ¿Y después qué pasó? Bueno, nos fuimos, digamos, al núcleo y dijimos, bueno, T en el vector que genera esa dirección sobre la que tengo que proyectar 1, 2, 1, tiene que dar por resultado 0, 0, 0. ¿Está bien? Fíjate que la T está definida sobre una base de R3 que claramente es la que está formada por estos tres vectores, obviamente, porque fue lo que dijimos, ¿no? Entonces, yo digo, es muy fácil para mí encontrar la matriz de T que sale de B y llega a B. Que se indica, cuando la base de salida y de llegada es la misma, se indica poniéndole una sola B. ¿Está bien? Entonces digo, ¿cómo se forma esta matriz? Columna por columna. Se toma el primer vector de la base B, se le aplica la T, ¿no es cierto? Y se ve qué coordenadas tiene con respecto a la misma base B. Bueno, pero resulta que T en el 1, 1 me da 1, 1, 1. ¿Qué coordenadas tiene el vector 1, 1, 1, que es el primer vector de la base B con respecto a esa base, alumnos y alumnas de mi patria? 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Está bien? O sea que acaba 1, 0, 0. A ver, ¿cómo formo la segunda columna? Tengo que aplicarle la T al segundo vector de esta base, que es el 1, 2, 0, y ver qué coordenadas tiene con respecto a esta misma base. Bueno, pero el 1, 2, 0 se queda fijo. Así que las coordenadas del 1, 2, 0 con respecto a esta base son 0, 1, 0. ¿Y qué coordenadas tiene el transformado del 1, 2, 1? Bueno, 0, ¿está bien? Porque el 1, 2, 1 va a parar al 0. ¿Están de acuerdo con esto que acabo de escribir acá? Sí, sí. Bueno, entonces, si a mí lo que me piden es la matriz de esta transformación lineal T, digamos, de EN, en lugar de pedírmela con respecto a la base B, me la piden con respecto a la base canónica, es muy fácil ver que la matriz de T con respecto a la base canónica, yo la puedo conseguir multiplicando a izquierda y a derecha por los cambios de base adecuados. O sea, va a ser la matriz de T que sale de B y llega a B, pero como yo no quiero antes, yo quiero salir de la base canónica, digo, la voy a multiplicar a derecha por, perdón, el cambio de base, discúlpenme, me confundí de notación, el cambio de base no lo marcamos con C, lo marcamos con M, ¿no? En la práctica de espacios vectoriales, así que voy a decir, lo voy a multiplicar a derecha por el cambio de base de E en B. Y a izquierda lo voy a multiplicar por el cambio de base de B en E. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto es un tren que sale de la estación E y llega a la B. Después con esta matriz voy de B en B y cuando llego a la estación B arranco con este otro tren y de B me voy a E. Entonces, en definitiva, hice el viaje que sale de la base E y llega a la base E. ¿Está bien? Y así consigo la matriz de T de la canónica en la canónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los confunde esto? Un poco. Sí, a mí también. Bueno, a ver, pará. Porque es como un tren en círculo. Claro, O sea, tal salís de un cual, tal cual. lado Sí, y sí, volvés sí. al mismo lugar. Tal cual. Espérame un segundo que voy a... Perdón. Voy Yo a lo tratar entendí de lo último, pero no entendí bien lo de la matriz. ¿Lo de la matriz de B en B o lo de la matriz en la base canónica? Ven, ve. Ok. Yo dije, ¿cómo se calcula la matriz de T de B en B? ¿Qué tenés que hacer?
tenés que aplicarle la transformación lineal a cada vector de la base B y encontrarle sus coordenadas con respecto a la misma base B en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hola. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, entonces sí. digo, ¿cuánto me da T en el 1, 1, 1? Y dijimos que T, perdón, subo, T en el 1, 1 me da 1, 1, 1. ¿Está? Ahora, ¿qué coordenadas tiene el 1, 1 con respecto a la base donde él es justamente el primer elemento? Y se escribe como 1 por el 1, 1, 1, más 0 por el 1, 2, 0, más 0 por el 1, 2, 1. O sea que las coordenadas son estas que dibujamos acá, ¿ok? Que dibujamos no, que escribimos acá. ¿Ok? Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, hay que ir. a ver, pará. Profe, Profe, Sí, ¿podría? sí, decime. perdón, de este tema hay videos en el campus Y con está más este ejercicios. video de las proyecciones. Sí, sí, claro. Es este mismo, porque tenés la desgracia de que lo hice yo. Vale, gracias. Profe, ¿podría repetir el trencito? Sí, pará, quiero dibujar el trencito y no puedo. Esperame un segundo. Voy a dibujar el trencito. Lo voy a dibujar acá arriba porque estoy teniendo... se me trabó este programa de mierda. Perdón, A ver, esperen un segundito. Lo voy a... Espérenme un minuto que voy a abrir de nuevo ese cuadernito que se trabó. Esperen un segundo. Voy a... de grabar porque se me